Hola, mi nombre es Valentina González y el día de hoy les vengo a explicar sobre el existencialismo. Les voy a explicar un poco qué es, qué tipos de existencialismo hay, eh, no sé, autores del existencialismo. Pero para poder comenzar este video, para poderles explicar un poco qué es el existencialismo, eh, lo que hice fue como preguntarle a mi familia qué conocen acerca de este concepto, si saben algo de qué es el existencialismo, si no saben nada, pues aclararles dudas. Entonces vamos a ver qué respondieron. Pero antes de mostrarles qué fue lo que respondieron, yo les voy a decir qué creo yo que es el existencialismo antes de ir a profundizar un poco más este tema. El existencialismo es dudar de la existencia de algo, dudar de la existencia humana, de nosotros mismos, de algún objeto, de que por qué se creó eso, eh, la existencia de un dios, de algo. Entonces es como dudar sobre la existencia de este tipo de cosas. Entonces vamos a ver qué responden y ya les voy a explicar un poco más acerca del existencialismo. ¿Qué crees tú que es el existencialismo? Bueno, el existencialismo realmente es corroborar que algo exista desde mi punto de vista, o sea, tener en cuenta la forma o un ente que realmente tenga un propósito. Por ejemplo, la forma de algo puede ser un vaso o, por ejemplo, puede ser la existencia de un ser supremo o puede ser pues, la existencia en sí de cualquier cosa. Realmente creo que el existencialismo se está basado en la existencia corroborable de algo, bien sea un ser vivo o un ser inerte. Yo creo que el existencialismo es un concepto que habla del conocimiento que adquieren los seres humanos a través de la experiencia. El existencialismo pues es lo que uno vive todos los días, es la existencia del ser humano, es lo que se creó desde hace muchos años y es lo que uno hace de su vida. Poco a poco va creyendo uno, va haciendo que su existencia en este mundo sea diferente a la de cualquier otra persona. El existencialismo. No recuerdo bien. Es como la manera como existir, cómo existimos, de qué manera manejamos de pronto el existir, eh, como qué hacemos. Me corcho. Pero sí, yo creo que el existir es saber llevar como la vida, saber cómo manejarla, cómo sobrellevarla. Eh, ¿Qué más podría decirle yo del existir? Saber sobrellevar la vida. Creería yo que es eso. El existencialismo es cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo nuestras acciones nos llevan a vivir. Esa fue la respuesta que ellos me dieron acerca de la pregunta que les hice sobre qué es el existencialismo. Algunos como que sí, otros como que no, otros como que les faltaba. Entonces, más adelante vamos a analizar como estas respuestas y lo vamos a comparar con lo que realmente es y con lo que yo averigüé. Entonces, a continuación les voy a dar como un breve concepto. No, pues no es algo como tan amplio, pero pues es un concepto ahí como para que medio entendamos un poco sobre el existencialismo. El existencialismo es una corriente que analiza la existencia humana, busca como el sentido de la vida, como qué objetivo tenemos acá, por qué estamos acá. Entonces, como que el existencialismo busca eso, como que nosotros nos pongamos a pensar por qué vinimos acá y buscar como nuestro sentido, o como o sea, el sentido de la vida, de lo que nosotros pues tenemos acá, nuestro propósito de vida, por decirlo así. Eh, También pues busca como mucho de las emociones, porque pues también el existencialismo tiene que ver como mucho en eso. El existencialismo causó varias como
un gran impacto a los que estaban como estudiando todo lo que tenía que ver con lo científico, con lo social, con lo político y con todos esos estudios académicos, porque pues empezaron a cuestionar como su trabajo, empezaron como a decir como realmente qué estoy haciendo acá. Entonces como que eso como que impactó mucho el existencialismo, fue en esa parte, como que ellos empezaron como a dudar, como a cuestionar el trabajo de ellos mismos. El existencialismo tiene tres escuelas. Está el existencialismo ateo, el existencialismo cristiano y el existencialismo agnóstico. La palabra existencialismo es muy difícil de decir. Entonces, el existencialismo ateo habla sobre que, bueno, trata más que todo, se enfoca en que la existencia de un ser supremo, de un Dios, de algo, es realmente nula. O sea, realmente ellos dicen como realmente no existe, Dios no existe, ningún ser superior existe. Entonces como que cuestionan más la existencia de estos seres. El existencialismo cristiano como que se enfoca más en que realmente Dios sí existe, sí existe un Dios supremo. Entonces como que se la pasan todo el tiempo mirando como no, realmente sí existe un Dios. Entonces de esto se trata un poco más el existencialismo cristiano. Y el existencialismo agnóstico trata de que buscar como la existencia o inexistencia de un Dios es algo muy irrelevante, como que creen que no vale la pena como mirar si realmente existe o no. Entonces es como ok, entonces sí. Entonces les voy a explicar como un poquito más acerca sobre todos estos temas. Upsi. Bueno, pues el existencialismo tiene como una visión pesimista, por lo que como ponerse a pensar en el tema del existencialismo nos lleva como a una angustia, como una preocupación, como a una tristeza de saber como por qué existo, por qué estoy acá. Entonces pues lleva como a un poco de esta visión pesimista que pues muchos autores como que están a favor de como de esta visión pesimista, porque nos cuestionamos a nosotros mismos de por qué estamos acá y de nuestra existencia y de lo que creemos que existe, ponernos a pensar como realmente existe o no existe, o solo por darle la palabra a tal objeto realmente existe o no existe así no lo haya visto. Entonces es como una preocupación, una angustia y como cosas, pensamientos como que a uno lo van agobiando. Entonces eso es un poco como frustrante. Entonces sí. Porque pues yo no sé si alguno de ustedes en algún punto de su vida como que le ha dado como una crisis existencial, que uno es como, ¿yo por qué existo? Yo no estoy aquí, nadie me quiere. ¿Por qué? Entonces yo creo que a esto se refiere con una visión pesimista, que nos empezamos a sentir así, como en crisis emocional, porque no sabemos si realmente estamos acá por un propósito o simplemente estamos acá por, no sé, estorbar al mundo, yo no sé. Entonces por eso es que se dice que tiene una visión pesimista, porque como que al momento de ponerse a pensar a veces en eso, pues uno se empieza como a angustiar, como a preocuparse, como a sentirse un poco como triste, ¿sí? Entonces a eso se refiere como a visiones pesimistas, porque cada vez que alguien se ponga a pensar como en la existencialista de algo. Por eso cuando una persona se pone a pensar mucho sobre como la existencia, como que a veces empieza como a agobiarse, porque empiezan a llegar pues un poco de comentarios, bueno, de pensamientos negativos. Bueno, pues a continuación les voy a decir como los principales autores del existencialismo. Los principales fueron Søren Kierkegaard. Voy a dejarles una fotico por acá y abajo les voy a poner el nombre como para que entiendan un poco mejor, porque pues mi pronunciación es un poco malita. Friedrich Nietzsche,
Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus y ya. Esos son algunos de los autores principales sobre que estudiaron como más sobre este tema del existencialismo. ¿Qué tipos de existencialismo conoces tú? Y no sé cuántos tipos de existencialismo hay. Bueno, para mí el existencialismo lo pasaría como a la palabra de la existencia. Realmente pensaría que hay dos formas de existencia. Realmente lo que es la existencia de lo que conocemos como tal, lo que es tangible, lo que podemos conocer, lo que podemos ver, tocar, bueno, lo que podemos percibir por medio de los sentidos, y lo otro podría llegar a ser la existencia de una existencia virtual, de lo que nosotros percibimos pero no podemos corroborar su existencia. Entonces me explico. Una existencia real puede ser una hoja, un papel, un pocillo, un sorbo de café que tomo. Es la existencia de algo que es real. Ahora bien, la existencia de algo que puede ser ilusorio o virtual, por llamarlo de cierta manera, puede ser la existencia, por ejemplo, de Dios. Yo sé que existe un Dios porque lo siento dentro de mí, pero no lo puedo corroborar científicamente. Entonces, para mí, digamos que el existencialismo está desde esos dos puntos de vista, uno físico y uno virtual, donde cada uno tiene como unas diferencias. Muchas gracias. Pues deben haber varios. Yo creo que está la parte de la científica, la católica, la cultural, la política. Yo creo que esos son los que existen. Yo sé que hay varias porque me acuerdo, pero renacentista, ¿no? No, mucho no. No, deja así. No me acuerdo. Ahí sí no sé. Me imagino que existirán unos 3 o 4 formas de existencialismo. Existencialismo hay. No sé ningún tipo de existencialismo cuál existe. No sé. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las 3 escuelas que anteriormente les había comentado yo, que son 3. El existencialismo cristiano, el existencialismo ateo y el existencialismo agnóstico. Entonces les voy a explicar como un poquito más cuáles son estas 3 como escuelas que hay. A continuación les voy a hablar sobre la escuela del existencialismo cristiano, la cual se basa en la obra de Kierkegaard. Esta escuela propone que cada uno de nosotros, cada una de las personas, debe tomar sus propias decisiones independientemente para que cada día nosotros podamos forzar nuestra propia esencia. Para que con estas acciones y estas decisiones que nosotros hemos tomado después sean evaluadas por Dios. Esto para mantener un constante escrutinio de las acciones que se hayan hecho y las decisiones que hemos tomado nosotros. Ahora vamos a hablar sobre la escuela del existencialismo ateo. El existencialismo ateo prácticamente no cree en nada, no cree en ninguna creencia trascendencial, no cree en la metafísica, o sea, no cree en ningún Dios, o sea, realmente él no cree en nada que él no vea. Ellos también como que afrontan como la muerte con una ansiedad porque no tienen ninguna esperanza de que algún Dios, algo metafísico, alguna reencarnación o alguna de las creencias los va a salvar. Entonces como que la afrontan como sin ningún problema porque saben que no va a haber salvación de nada. Según Sartre, dice que la existencia predece a la esencia, lo que significa que primeramente existe el ser humano y solo después se define a sí mismo. O sea, él solo cree en el humano, o sea, él solo cree en lo que ve.
no cree en nada más. Ahora vamos a hablar sobre la tercera escuela, que es el existencialismo agnóstico. El existencialismo agnóstico habla de que puede, de la existencia o inexistencia de un dios o de algo divino, porque dice que es algo que es revelancia como a la existencia del ser humano. Porque dice que puede que exista o puede que no exista, pero no vamos a encontrar consuelo en él. Y dice que puede que exista o puede que no exista, pero nosotros tenemos que seguir viviendo con lo que tengamos y como podamos. O sea, no vamos a encontrar ayuda como en buscar respuestas de que si existe o no existe. Prácticamente esto es el existencialismo agnóstico. Bueno, como ya les expliqué un poco como qué eran las escuelas del existencialismo, cuáles eran como los conceptos, como que ya les dije como un poco, les hablé un poco sobre el existencialismo. Ahora lo que voy a hacer es como analizar lo que respondió mi familia con lo del existencialismo, y ya sabiendo como un poco esto y haber como observado, como profundizado un poquito más el tema, pues ahora vamos a analizar como lo que tenían en mente y, o sea, como decir que sí estaban en lo cierto, pero pues les faltaba como complementarlo un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer es complementarlo y como darle como ya una definición un poco más clara y un poco más amplia. Bueno, uno de mis familiares dijo que eran las acciones. Entonces, como anteriormente yo había dicho, las acciones es algo que decidimos nosotros independientemente, con esto para que al final Dios sea el que nos juzgue. Entonces prácticamente esto sería como un existencialismo cristiano. O sea, puede que un familiar no lo haya como ampliado así porque no tenía como el mayor conocimiento. Entonces sería ese, que las acciones que nosotros hacemos es lo que nos define a nosotros, la esencia que nosotros vamos construyendo cada día. También muchos de mis familiares hablaron sobre cómo la experiencia, sobre cómo sobrellevar la vida, cómo aprendemos nosotros como seres humanos. Esto también podría decir que cada día nosotros siempre nos enfocamos como en saber nosotros a qué vinimos, qué propósito tenemos en esta vida, y cuestionarnos cómo realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o nos falta algo, cuál es nuestro propósito, y cada día irlo buscando mediante las experiencias que nosotros vivimos cada día, porque yo creo que de eso también como que nosotros vivimos y podemos tener como una definición clara como bueno, a esto me voy a dedicar porque de esta experiencia aprendí tal cosa y esta acción me llevó a esto. Entonces yo creo que sí tenían como también una parte fundamental, o sea, tenían claro que el existencialismo también se da de estas maneras. También dijeron por ahí que es corroborar que algo existe, y realmente varias personas siempre como que se enfocan en saber a qué viene la existencia, a qué venimos nosotros, si realmente creo en Dios, si realmente sé que existe alguien supremo o algo superior. Entonces también estaba muy correcto, porque el existencialismo es corroborar o saber o dudar de la existencia de las cosas o de lo que realmente creemos, si de verdad sí existe o no existe. Entonces pues eso fueron algunas de las comparaciones que vimos, o sea, si tenían claro como el concepto del existencialismo y ya. Entonces eso fue como un poco de las comparaciones de que pudimos sacar de las respuestas que ellos nos dieron. Bueno, espero les haya gustado mucho el video, espero hayan entendido un poco de mi explicación. Pido perdón porque yo me enredo un poquito al hablar, pero es algo en lo que estoy trabajando, entonces, pero igualmente espero que me hayan entendido lo que les traté de explicar y me haya dado a entender. Entonces espero les haya gustado mucho y ya. Chao.